Levante su mano y diga: Señor, quiero que mis hijos te amen. ¿Cuántos saben que los hijos son una bendición de Dios? Amén. Yo estoy muy contento por mis hijos, pero yo tengo una hija, 12 años. Pero mi esposa que se prepare, porque por mí fuera, yo tendría 10. Sí, a mí me encantan esas familias grandes, los hijos, una bendición. Pero mi esposa es la que está ahí un poco, ayúdeme a orar. Muy bien. Marcos capítulo 12, versículo 29 dice la Biblia: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque este es el principal mandamiento. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a la palabra del Señor? ¿Sabe que estamos hablando de lo más importante de todo? Y está aquí en la Biblia. Lo más importante de la Biblia es lo que usted está leyendo ahí en ese versículo, en esa pantalla. Y hoy quiero que meditemos en ese versículo con respecto a nuestros hijos. Ser padre o ser madre es una de esas cosas que a uno le cambian la vida. Los que tenemos hijos sabemos que así es. Bueno, igual hay gente necia que nunca comprende lo que tiene en las manos. Pero cuando tú eres sabio, tienes inteligencia y Dios te concede cargar en tus manos algo que salió de ti, un hijo, eso te cambia la vida. Yo me acuerdo hace 12 años que nació nuestra hija Joyce. Le pusimos Alegría, eso significa Joyce, porque trajo tanta alegría a nuestro hogar. Ella nació muy prematura, de 7 meses y medio. Y cuando nació era una cosita así chiquitica, 45 centímetros de felicidad. Pesó 2000 gramos. Nada, eso era una cosita así chiquitica. Pero definitivamente yo dije, wow. Y una hija que, hombre, te tiene que cambiar hasta la manera de mirar las mujeres. Porque cuando tú tienes una hija y tú eres una persona que ve pornografía, tendrías que pensar si en algún día en la vida te gustaría que eso que tú ves en la pantalla fuera una hija tuya. ¿Cómo te sentirías si lo que todo mundo está viendo en una pantalla para su placer fuera una hija tuya? Eso te tiene que cambiar la manera de pensar. Tener un hijo, tener una hija. Y asumimos con el nacimiento de un hijo una gran responsabilidad. Tenemos un gran privilegio, una gran dicha, pero una gran responsabilidad, y te cambia en la vida, te cambia el enfoque, la manera de pensar, porque ahora ya tú no puedes pensar solo para ti. Cuando uno está soltero uno tiene sueños, proyectos y cosas, pero cuando uno tiene un hijo, hasta los proyectos cambian. Porque tú dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con esta persona? ¿Hacia dónde lo voy a llevar? ¿La voy a llevar? Y uno empieza a desear ya lo máximo para ellos. La Biblia dice que aún nosotros los humanos, siendo malos, deseamos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? Madres, levánteme la mano. Eso. ¿Deseamos lo mejor para nuestros hijos, sí o no? Yo creo que todos deseamos. Y yo quiero preguntarle en este momento, ¿qué es lo que usted quiere para sus hijos?
Si nosotros preguntamos en eso, la mayoría de la gente dice que no les falte nada, ¿cierto? Que tengan lo que nosotros no tuvimos, que lleguen lejos, que alcancen sus sueños, que sean profesionales. Y la mayoría de los padres queremos esas cosas y de alguna manera está bien. Pero yo le voy a decir algo, de nada sirve si ellos alcanzan todo eso que nosotros queremos y no aman a Dios. Si ellos se convierten en profesionales, si llegan a tener riquezas y son famosos, ¿de qué sirve si no aman a Dios? ¿Por qué? Se lo voy a explicar. La gente que hace más daño a la tierra es gente muy bien educada. Políticos corruptos que empobrecen naciones y han estudiado en Harvard, en Oxford, tienen diplomados. Su problema no es falta de educación. Son educados más que cualquiera de nosotros, son inteligentes, tienen riquezas, pero son unos zampones. No todos, pero hay algunos zampones. ¿Y cuál es la diferencia entre un zampón de esos con corbata, viviendo en Miami, paseándose en hoteles 5 estrellas en Dubái, a un zampón en la calle? Nada. Son criminales. La diferencia es que uno tiene plata, el otro no, pero su naturaleza es igual. Entonces fíjese, hermano, ¿de qué me sirve si mis hijos alcanzan grandes cosas si no aman a Dios? ¿Qué es lo que realmente cambia la perspectiva de la vida de una persona? A mí lo que me interesa y mi propósito como padre es que mis hijos amen a Dios, que lo conozcan y que lo amen. Porque yo sé que si mis hijos aman a Dios, independiente de si son o no profesionales, si serán o no ricos, si serán o no famosos, su vida va a ser una vida llena de sentido, de propósito y de bendición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice cosas como estas, que si nuestros hijos aman a Dios, van a ser salvos, van a tener vida eterna. Y a mí me preocupa el destino eterno de mis hijos. No sé si a usted, porque tarde o temprano ellos morirán, y el cielo y el infierno es una realidad. Y a mí me interesa que mi hija esté en el cielo conmigo allí, en la presencia de Jesús. Porque la Biblia dice: ¿qué ganará el hombre si gana el mundo y pierde su alma? Entonces me interesa que mis hijos amen a Dios, porque de esa manera ellos van a ser salvos. Me interesa que mis hijos amen a Dios, porque si ellos aman a Dios se cumplirá lo que dice la Biblia en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, y si mis hijos aman a Dios, esto les va a pasar: todas las cosas les ayudarán a bien, porque han sido llamados conforme a un propósito. Yo sé que si mis hijos aman a Dios, lo que les pase en la tierra es indiferente. Bueno o malo lo que suceda, todo les va a servir para bien, si ellos me aman a Dios. Por eso quiero que mis hijos amen a Dios. ¿Por qué quiero que mis hijos amen a Dios? Porque yo sé que si ellos aman a Dios, Dios los va a sorprender con bendiciones que ellos jamás imaginarán. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Dios prepara cosas impresionantes para los que le aman. Por eso a mí me interesa que mis hijos amen a Dios, porque sé que mayor de las cosas que yo les pueda dar aquí en la tierra, Dios les preparará para ellos, independientemente de si estoy vivo o no para verlo.
¿Por qué me interesa que mis hijos amen a Dios? Juan 14:21 dice, Jesucristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. A mí me interesa que mis hijos amen a Jesús, amen a Dios, porque la Biblia dice que si ellos aman a Dios, Dios los va a amar y Dios se va a manifestar en ellos. Yo estoy interesado en eso. A mí me interesa que mis hijos amen a Dios. En Juan 14:23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La Biblia dice que Dios habitará, le dará su presencia a los que le aman. A mí me interesa que mis hijos amen a Dios, porque el día de mañana puede que yo no esté, pero sé que Dios va a estar y nunca los va a dejar, nunca los va a desamparar. Él se encargará de ellos. Amén. Dice, yo haré morada, tendrán la presencia de Dios, y estoy seguro que nunca nada le faltará a mis hijos si aman a Dios. Lo otro para mí es una añadidura. Será profesional, si lo hace, genial. Si no, ese no es realmente el asunto que me interesa. Personalmente estoy hablando yo. Si consigue mucho dinero, genial, que nos invite a pasear a su casa. Y si no, no importa. Si tiene a Dios en su corazón, si le ama, eso es lo que va a cambiar su destino. Ahora, basado en esto, en las razones que le estoy dando, he pensado en este título, porque yo sé que hay un libro que se llama así, Señor, que mis hijos te amen. No lo he leído, pero imagino que será un buen libro. Pero me gustó el título y dije, yo quiero eso. Y decidí preparar esta palabra. Señor, quiero que mis hijos te amen. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos amen a Dios? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros que somos creyentes? Porque esto a un impío, a un incrédulo, bosteza, no le interesa, no le importa. Pero a nosotros los que creemos en Dios, esto nos interesa y demasiado. ¿Cómo hacer para que mis hijos amen a Dios? Número 1, y anote usted que si es papá, y si no, pues ahí queda grabada para que la vea y la comparte y la repase. Número 1, si yo quiero que mis hijos amen a Dios, yo necesito mostrarles el señorío de Dios en mi vida. Porque escuche lo que yo estoy diciendo. La petición de hoy es, Señor, que mis hijos te amen. Si yo me atrevo a decirle a Dios, creador del cielo y de la tierra, Señor, eso implica algo. Eso implica que Él es el que gobierna mi vida. Él es mi dueño. Por eso yo le digo Señor. Por eso la palabra del Señor declara en Mateo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, la Biblia me muestra que alguien que le dice a Dios, Señor, es porque hace su voluntad. Si no, simplemente son palabras. Y si yo quiero que mis hijos amen a Dios, sirve que los traigas a la iglesia. Pero si ellos no ven que Dios es tu Señor, a ellos les va a parecer un circo tu vida. Porque ¿cómo es que mi papá, mi mamá me traen a la iglesia? Pero lo que yo veo en sus vidas es una falsedad. Dios no es Señor en sus vidas. Por eso es que hay muchos hijos de cristianos que terminan aborreciendo el evangelio. Porque ellos ven a un papá y una mamá que dicen, Señor, Señor. Pero eso no es verdad. Entonces, si yo quiero que mis hijos amen a Dios, yo tengo que demostrarlos. Mira, aquí en esta casa decimos Señor, porque aquí obedecemos lo que Él dice. Amén. Y mira mi vida muestra
el señorío de Cristo sobre mí y sobre esta casa. La pregunta es, ¿tienes hijos? ¿Quieres que ellos amen a Dios? Pregunta, ¿les estás mostrando el señorío de Dios en tu vida? Ellos ven que tú eres una persona obediente de la palabra, de a ese Dios que tú quieres que ellos amen. 2, para que mis hijos amen a Dios, número 2, yo debo desear eso, anhelarlo, quererlo. Por eso el título del mensaje, Señor, quiero que mis hijos te amen. Pregunta, ¿usted quiere que sus hijos amen a Dios, pero lo anhela, lo desea? Es una prioridad en su vida. Porque escúcheme lo que le voy a decir, algunos padres parecen totalmente desinteresados de la vida espiritual de sus hijos. Y a ellos les son buenos padres en otros aspectos. Son proveedores. Están preocupados por lo que les falta a sus hijos. Excelente, me alegro por eso. Si saben que sus hijos necesitan cuadernos compran. Si necesitan, los sacan a pasear, etcétera. Excelente, me parece excelente que seas padre en todas esas áreas. Pero la pregunta es, ¿estás interesado en el área espiritual de tus hijos? ¿Es una prioridad en tu vida la relación de tus hijos con Dios? ¿O para ti eso es algo? Esperemos a que crezcan a ver si les gusta, si quieren. No, él no quiso venir a la iglesia, pero el Señor verá. Señor verá. Escúchame, es una prioridad para ti la vida eterna de tus hijos. Sabes que tus hijos podrían morir mañana. En esta vida estamos hoy, pero tú sabes, puedes ser excelente conductor, cuidadoso con tus alimentos, con tus ejercicios. Tú sales allí, una persona loca, borracha, se traga un par y acaba con tu vida. Nuestras vidas están hoy, mañana no lo sabemos, pero yo te pregunto hoy, ¿estás interesado en el destino eterno de tus hijos? ¿Te interesa su salvación? ¿Anhelas que tus hijos amen a Dios? Eso es una preocupación en tu vida, te interesas por eso, los inquietas con eso. Entonces, si yo quiero que mis hijos amen a Dios, primero yo tengo que mostrarles el señorío de Dios en mi vida. Número 2, yo tengo que anhelar y preocuparme por esa área, preocuparme, sí, porque no les falta nada, porque tengan comida, porque estudien, porque sean profesionales, etcétera, etcétera, pero porque amen a Dios. 3, si yo quiero que mis hijos amen a Dios, Señor, que mis hijos te amen, yo tengo que amar a Dios primero, porque yo no puedo querer algo para mis hijos que yo no vivo. Yo quiero que mis hijos amen a Dios, pero la pregunta es, ¿tú amas a Dios? Y no de cualquier manera, porque aquí la Biblia nos está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Yo te pregunto eso en esta mañana. ¿Tú amas a Dios con toda tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas? Porque con la intensidad que tú lo amas, algún día podrán tus hijos amarlo. Pero si tus hijos no ven que tú amas a Dios, ni siquiera va a entender cuando tú le digas a ellos que amen a Dios. ¿Qué es eso? Si eso no sabemos qué es. Amas a Dios. Es Dios el amor de tu vida. Es Dios tu pasión número 1. ¿Qué es lo que te apasiona? Es Dios el primero en tu tiempo, en tu mente, en tus prioridades. Si yo quiero que mis hijos amen a Dios, tengo que amar a Dios primero. Y enseñarles, hijos, miren, así se ama a Dios. Así se ama a Dios. 4, si yo quiero que mis hijos amen a Dios, yo necesito mostrarles o darles un hogar donde esté Dios.
En otras palabras, un hogar donde haya amor. Porque ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, ¿qué es Dios? ¿Y cómo me va a decir usted que en su casa está Dios si en su casa no hay amor? Si la Biblia me dice que Dios es amor, si Dios está, obviamente tiene que haber amor en una casa. Usted, la gran responsabilidad que tiene como padre y como madre, y yo, la que tenemos, es proveer a nuestros hijos un hogar de amor, donde esté Dios, donde esté el amor. Algunos hijos no ven a Dios en su casa porque ellos no ven el amor. Dice la Biblia en primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Según la Biblia, nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. La única manera de que Dios esté en una casa es que nos amamos unos a otros. El hijo ve que papá ama a mamá, que mamá ama a papá, que mi hermanito me ama, que nosotros nos amamos. Dios permanece ahí porque ahí hay amor. Amén. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece. ¿Cuántos quieren que Dios esté en su casa? Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece ahí en esa casa y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios, es que es tan fácil decir eso, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? El que no ama a su esposa, ¿a quien ha visto? El que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? El que no ama a sus hijos, ¿a quien puede ver? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces algunas veces les estamos mandando un mensaje extraño a nuestros hijos. ¿Sabes cuál es el mensaje? Hijos, aquí en esta casa amamos a Dios, pero no somos capaces de amarnos nosotros mismos. ¿Qué? Amamos a Dios, sí, hijo, aquí amamos a Dios, pero no somos capaces de amarnos tu mamá y yo. Escúcheme, la ilusión más grande que tiene un hijo es ver el amor, es ver a Dios en su casa. Los hijos tienen esa ilusión. Mi papá nos abandonó a nosotros. Yo nunca pude contar con mi papá. No sé lo que es un abrazo, un beso, una caricia, un te amo de un papá. Él se fue de la casa y tuvo otro hogar, otra mujer, otros hijos con los que compartió su vida. Y yo quedé en mi casa con mi mamá y mis hermanas. Pero yo recuerdo que algunas veces, siendo muy pequeño, él venía a la casa, quizás no en su mejor condición, a traer la cuota que en algún momento nos dio, creo que eran 10,000 pesos, cuando eso. Y algunas veces recuerdo que él intentaba abrazar a mi mamá o acariciarla, ya no viviendo con ella. Ella lo rechazaba, pero yo en mi inocencia, yo decía, ay, mi papá y mi mamá van a estar juntos, va a volver a casa. Ay, voy a tener un papá y una mamá. Y que tenía esa ilusión, pero eso nunca se dio. No fue verdad, así no sucedió. Yo como niño no veía que esa caricia era de otro.
con otra intención. Pero hay una ilusión en los niños. Mire, en estos días estábamos con mi hija haciendo devocional y entonces estábamos hablando sobre las pruebas. Entonces mamá compartía, mi esposa compartía sus pruebas y yo compartía mis pruebas. Y ella se quedaba aterrada. Uy, ¿cómo así que ustedes no tenían que comer? Uy, ¿cómo así que? Uy, ella era aterrada porque ese no es un mundo. Y yo le dije, Joyce, háblame de tus pruebas. Y entonces ella me fue diciendo, hay una prueba que yo recuerdo, porque hace algunos años, hace muchos años quizás, mi esposa y yo tuvimos una discusión, era un diciembre, una discusión que yo ni me acuerdo por qué, fue una tontería realmente. Pero discutimos y como eso no es lo que ella ve con regularidad, lo podemos decir delante de Dios. Llegamos a la casa enojados y seguíamos discutiendo y ella se encerró en su cuarto y después apareció con sus ojos llorando y era una tontería, pero eso le quedó grabado a ella. De tal manera que cuando hablamos en estos días, yo tuve ese me acuerdo de esa discusión y yo lloraba en mi cuarto y decía que mis papás no se divorcien. Nadie estaba hablando de divorcio, pero me da tristeza y lloro porque pienso en los niños, porque afortunadamente para Joyce esa no es su realidad. Eso fue un suceso en muchos años. Y yo en estos días le dije, yo quiero que tú me perdones por haber dejado ese recuerdo en tu mente, ese mal momento en tu corazón. Pero pienso en los niños que tienen que ver eso todos los días, que tienen que ver pleitos en la casa, peleas, hablando su papá, su mamá, vea usted con otra, hablando de infidelidades, con su corazón dolido y quizás viniendo a una iglesia donde se habla bonito de Dios, pero ellos no ven a Dios en su casa. No ven a Dios en su casa. No saben lo que es el amor, porque no lo ven. Entonces, si yo quiero que mis hijos amen a Dios, y yo pienso, si mi hija con algo tan sencillo y delicado le quedó eso en su mente, ¿cuánto será el dolor de tantos hijos que han tenido que ver una separación, un divorcio, patadas, golpes, insultos, infidelidades? Tú no sabes la marca. Por eso es tan importante los que no tienen hijos que vayan pensándolo bien, porque tú no sabes que las más grandes heridas de una persona se construyen en su propia casa. Y los niños son inteligentes, están viendo todo. ¿Qué piensa un hijo de ver a su papá viendo pornografía en las noches? ¿Qué pensará? De ver a su hijo como es amable y mira a las mujeres en la calle y cómo trata a su mamá en la casa. Qué tremendo esto. Señor, quiero que mis hijos te amen. Muéstrales el señorío de Cristo en tu vida. Señor, quiero que mis hijos te amen, que eso sea una prioridad. Anhélalo, búscalo. Señor, quiero que mis hijos te amen. Ama a Dios, tú primero.
Señor, quiero que mis hijos te amen sobre todas las cosas que le puedas dar. Dales lo que no tiene precio, un hogar con amor. Así no tengas muchos juguetes para dar, muchas riquezas. No puedas darle un iPhone, mejor. Entrégale lo que necesita, un hogar donde está Dios, donde el amor está. Número 5, pastor, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos amen a Dios? Tengo que traer mis hijos a Jesús, presentarles a Jesús, llevarlos para que Él los toque. Marcos 10:13 dice la Biblia: y le presentaban niños a Jesús. ¿Para qué? Para que Él ¿qué? Los tocara. Habían papás que estaban interesados en que Jesús tocara a sus hijos. Y por eso dice la Biblia que venían y los presentaban. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban, a los papás. No, esos chinos, che para allá. Y dice el versículo 14: viendo Jesús, se indignó. Jesús le indignó lo que estaban haciendo sus discípulos. Se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Escúcheme, nosotros como padres tenemos que hacer lo que estaban haciendo sus papás: presentarle nuestros hijos a Jesús, traerlos a Jesús para que Él los toque. Pero lastimosamente muchos de nosotros como padres estamos haciendo lo que estaban haciendo los discípulos. Somos nosotros los que impedimos que nuestros hijos se acerquen a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos acercamos. ¿Cómo se los vamos a traer? Si para ti Dios es un culto los domingos a las 10 de la mañana, una horita de Jesús en tu hijo, ¿en cuántas horas a la semana? Cuando hay un padre sabio, dice: yo voy a llevar mis hijos a la iglesia para que Jesús los toque. Voy a traerlos a la Biblia con mi devocional, con mi oración. Voy a acercarlos a Jesús. Voy a esperar a que ellos crezcan y que decían: por favor, usted es el papá, la mamá. Son su responsabilidad. Usted algún día tendrá que darle cuenta a Dios por sus hijos. Acérquelos. Nosotros nos damos cuenta muchas veces que los niños quieren venir y los papás no los traen. Y los niños son los que, a veces los papás son los que vienen, pero porque los hijos quieren venir. Al revés, yo soy el que tengo que traer mis hijos a presentarles a Jesús, a decirle: Señor, tócalos, orar porque los maestros Dios los use. Y Señor, háblales a mis hijos, bendícelos, que ellos estén aquí, que se enamoren de Dios, traerlos a Jesús. ¿Cómo mis hijos van a amar a Dios si yo no se los presento? Si yo no los llevo a Él para que los toque, si yo antes soy impedimento para que ellos se acerquen a Él. Tú no puedes ser el impedimento para que tus hijos se acerquen. Mi mamá, cuando nosotros éramos pequeños, mi mamá tuvo un tiempo que ella se acercó a una iglesia cristiana con nosotros siendo pequeñitos en Bogotá. Nunca se me olvidará. Yo tuve unas experiencias ahí tan tremendas siendo un niño. Pero ella se apartó de Dios. Y cuando tú te apartas de Dios, apartas a tus hijos.
Pero ahí, siendo un niño, quedó un llamado, quedó una palabra. Amén. Ahí está Dios. Tú no tienes ni idea de lo que puede estar haciendo Dios con tus hijos en este momento. No tienes ni idea. Pero no podemos impedirlos que ellos se acerquen. Y mucho menos si nosotros estamos interesados en que ellos amen a Dios. Poco a poco los niños van entendiendo que Dios es una cosa de los domingos. Porque eso es lo que hacen mis papás. Y tú y yo sabemos que Dios es mucho más que domingos. Es una cosa de todos los días. Número 6. Si yo quiero que mis hijos amen a Dios, tengo que enseñarles la palabra. Tengo que enseñarles los principios espirituales, los valores del evangelio. Deuteronomio 6, versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso está hablando Dios. Estarán, mis palabras tienen que estar en tu corazón como papá, como mamá. Y versículo 7 dice: y estas palabras se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, de estas palabras, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Será que Dios está poniendo una responsabilidad ahí sobre los padres? ¿Qué está diciendo Dios? Hábleles de mí, hábleles de mí. Hábleles a sus hijos mis palabras. Que esas palabras primero estén en su corazón como padre, porque si usted no tiene estas palabras, ¿qué les va a enseñar a sus hijos? Llénese de estas palabras y repítaselas. Y dice, cuando estén en la casa y cuando estén ¿qué? En el camino. Nosotros con nuestra hija siempre, cuando estamos en la calle, en el carro, saliendo, estamos hablando. Obviamente no le estamos leyendo Deuteronomio 5, 6, 7, 8. No, pero le estamos dando consejos. Mira, hija, ese hombre cómo está. Mira lo que está pasando con esta niña llorando por una infidelidad. Hija, ten cuidado. No te enamores de una persona que no conozca a Dios. Siempre le estamos dando consejos, le estamos hablando. En la casa, en la calle, por la noche y cada vez que tenemos oportunidad. Si yo quiero que mis hijos amen a Dios, yo tengo que sembrarles la palabra, enseñárselas. Hacer que eso salga de mí hacia Él. La Biblia dice en Proverbios 22, 6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sabe que yo crecí después de que mi mamá se apartó y nos levantamos ya. Nuestra casa fue un hogar de muchos conflictos, hubo alcoholismo. Y yo salí y estaba convirtiéndome en un drogadicto. Drogas, prostitutas, pecado, la calle, la rumba, la fiesta, parrandas. Así estaba mi vida siendo un joven. Pero había algo. Y es que cuando yo hacía esas cosas me sentía mal. Porque me acordaba de la iglesia. No sé, eso fue tan profundo. Pero de Dios. A pesar de que no íbamos a una parte, pero algo quedó ahí. ¿Por qué? Porque es que esto es bíblico. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Y si se llega a apartar, por allá va a recordar algo, porque la semilla está ahí sembrada y algún día va a regresar. Señor, quiero que mis hijos te amen. Número 7, ore con ellos y ore por ellos. Orar con y orar por. Saque tiempo para orar con ellos y en su devocional, en su intimidad, en su secreto, ore por ellos. Señor, que mis hijos te amen, te conozcan. Job 1:5, traducción del lenguaje actual.
Dice, después de cada fiesta o de cada banquete, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que ellos hubieran podido cometer. Él los llamaba y decía, hijos, vamos a orar porque quizás ustedes han fallado al Señor, y hacía un altar y oraba con sus hijos. Pero después, dice, se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Tenía 10. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o haber pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días. Todos los días él se levantaba y decía, Señor, mis hijos. Y no oraba en general, Señor, por Pablo, por Pedro, por Juanito, por Erika, por cada uno, Señor. De pronto te han fallado, han tenido malos pensamientos, Señor, han dicho cosas que no te agradan. Perdónalos, Señor. Señor, guárdalos de malas conversaciones, Señor, protégelos, por favor. Señor, que no se aparten de ti, Señor, que te amen. Si yo quiero que mis hijos amen a Dios, yo tengo que orar con ellos, orar por ellos. Número 8. Si yo quiero que mis hijos amen a Dios, yo tengo que darles buenas cosas. ¿Darles qué? Buenas cosas. Mire el ejemplo del Padre en los cielos. Mateo 7:11. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿qué es dádivas? Regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué es lo que le da Dios a sus hijos? Buenas cosas. Escúcheme, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Primer error, darle todas las cosas. Algunas veces lo que hacemos es hacerle daño a nuestros hijos. No les podemos dar todas las cosas. Porque usted sabe que en el mundo uno no puede tener todo lo que quiera. Y segundo, tenemos que encargarnos y pensar qué les estamos dando a nuestros hijos. Porque algunas veces les damos cosas que terminan destruyéndolos. Les damos tecnología que los daña. Les damos juegos violentos que les permean su mente. Les damos películas que los destruyen. Les damos comida que les hace daño. Estaba viendo el caso por esos programas de Discovery. Un niño con una obesidad impresionante. Estaba así, hermano, parecía una ballena literal. Una cosa impresionante. Se comía como 8 o 10 hamburguesas diarias. Porque obviamente tenía un estómago y no sé cuántas malteadas. Y yo veía al papá, toma hijo, toma. Y la mamá trayéndole las hamburguesas y trayéndole las malteadas. Y el médico dijo, oh, ustedes están matando a su hijo. Nosotros mismos dándole las cosas que los dañan. Menos mal que mi esposa sí es así. Yo sí le quiero dar la hamburguesa. Ella, no. Escuche, mi amado, les damos permisos que los dañan, les damos diversión que los dañan. Algunos padres hasta le compran los condones a sus hijos. Escúcheme, conocimos el caso en un barrio donde nosotros vivimos, que el papá y la mamá se ponían a ver pornografía con sus hijas de 11 y 12 años, invitaban a los amiguitos del barrio y veían porno juntos y se reían. Viendo porno, y todos decían, uy, tan chévere los papás de, póngame un nombre, de Camilita, uff, ellos sí son cool. Y les hacían crispetas. Pues muy pronto la niña esa de 12, 13 años quedó embarazada. Y ya no fue tan cool.
Escúcheme. Si usted quiere que sus hijos amen a Dios, dele buenas cosas, no cosas que los dañen, que los destruyan. ¿Usted cree que Dios nos va a hacer algo, nos va a dar algo que nos hace daño? Esa es la razón porque hay muchas cosas que nosotros pedimos a Dios y no las recibimos. Porque muchas de esas cosas que nosotros pensamos que es lo máximo, Dios sabe que si nos las da, hasta de pronto terminamos destruidos. Porque conoce nuestro corazón. Si quieres que tus hijos amen a Dios, número 9, conéctate con tus hijos. Conectarnos con nuestros hijos. Mateo 6:8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué significa eso? Que el Padre que nosotros tenemos en el cielo, que es modelo de la paternidad, conoce lo que sus hijos necesitan, conoce su necesidad. Pregunta, ¿tú conoces lo que necesitan tus hijos? Y no solamente económica y materialmente, en su intimidad, emocionalmente. ¿Conoces lo que en estos momentos a ellos les está haciendo falta? Salmos 40:17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. La Biblia me muestra un padre que aunque nosotros estemos pasando por situaciones, Él siempre está pensando en nosotros. Pregunta, ¿tú siempre estás pensando en tus hijos? Isaías 63:8-9, porque dijo: ciertamente mi pueblo es hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, Él fue afligido. Él fue angustiado. En sus angustias Él fue angustiado. Un padre que se angustia con las angustias, los sufrimientos de sus hijos. Estás conectado de tal manera con tus hijos que sabes lo que ellos sienten, lo que ellos desean, sus sueños. Algunos de nosotros no estamos tan conectados con nuestros hijos. Sabes lo que sientes, sabes lo que necesitas, piensas como ellos, conoces su mundo. Y algunas veces me siento con mi hija y veo unos programas, a ella le gusta, ella se ríe, yo digo qué estupidez, pero me meto en su mundo. Porque si yo quiero traerla a este mundo de Dios, tengo que interesarme también por su mundo, por lo que piensa, por lo que a ella le atrae, por lo que le gusta, por lo que disfruta. Compartir con ellos, estar con ellos. Hoy en día hay una desconexión total con los hijos. La realidad de Latinoamérica es que la mayoría de los papás se van a otros países y sus hijos se quedan con mamá. Uno de los dos está ausente. Y escúcheme, uno nunca podrá hacer un excelente papel de padre a control remoto. A control remoto, papá, olvídelo. A control remoto manejar tus hijos. A control remoto enseñarles a amar a Dios. Tú tienes que estar ahí. O te los llevas o te vienes. Pero papá y mamá tienen que estar con sus hijos si quieren que amen a Dios. Algunos padres están desconectados, viviendo en la misma casa desconectados, lejos desconectados. ¿Usted qué cree? ¿Que uno tiene que ser amigo de sus hijos, sí o no? Pregunta, ¿Dios es amigo nuestro o no? Dios es padre, pero también dice: vosotros sois mis. ¿Y cómo puede ser el padre y ser amigo? Y nosotros también tenemos que ser padre y ser amigo. El problema es cuando uno se vuelve amigo y deja de ser padre. Uno tiene que hacerle claridad a los hijos: yo soy tu amigo 100%, pero 100% también soy tu papá. Y conmigo cuentas para jugar, pero cuando te tenga que corregir, aquí está papá. Estoy conectado contigo. Amén. ¿Qué hacer para que mis hijos amen a Dios? Número 10, corregirlos. La Biblia dice en Apocalipsis 3:19, está hablando Dios: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios castiga, ¿usted qué cree? Pues ahí lo ve, obvio que sí.
La Biblia muestra que Dios castiga y reprende. ¿Y por qué castiga y reprende? Porque ama. Al que no le importa a sus hijos los deja hacer lo que quiera. Váyanse, usted verá. Pero cuando tú amas, tú reprendes y castigas y corriges. ¿Quieres que tus hijos amen a Dios? Corrígelos. La Biblia dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Lo que pasa es que hay mucha gente que le cogió la tarde. Porque aquí dice que hay que corregir los hijos ¿desde cuándo? Desde temprano. Ya cuando tenga 19 años venir a corregirlo, no. Es desde temprano. Gloria a Dios que yo tuve una mamá que nos cogió. No tuve papá, pero una mamá para corregir. Con la verbena. ¿Se acuerdan de la verbena? ¿Cuántos saben qué es la verbena? Unas ramas ahí que le metían en agua. ¡Ay! Corrigiendo. Y en el principio a mí me parecía horrible. Este no nos ama. Mala madre. Y ahora entiendo cuánto me amaba. Proverbios 9:8. No reprendas al insolente, al necio, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Y cuando tú reprendes a tus hijos y los corriges, algún día ellos te van a amar. Y seguramente van a amar a Dios. Amén. Corrección. Número 11 de los 48 puntos. Hermana, tráigase 200 almuerzos. Uy, deberíamos hacer un día de esto, ¿cierto? ¿Les gustaría? Siempre. Sí, tan chévere. Ay, Dios de gloria. Diga conmigo, faltan los dos más tremendos puntos. Número 11. Levante su mano y diga: Señor, quiero que mis hijos te amen. Si usted quiere eso, láncelos al amor de Dios. Láncelos al propósito de Dios. Láncelos al blanco de Dios. La Biblia dice, Salmo 127:4, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. La Biblia dice que los hijos son unas flechas que Dios puso en nuestras manos. Y una flecha lo único que está esperando es que la impulsen y la lancen. Y escuche esto, lo escuché y me encantó. Tus hijos llegarán tan lejos como tú los impulses. Tus hijos llegarán tan lejos como tú los impulses. Tenemos que impulsar a nuestros hijos a que amen a Dios, a que vivan del propósito de Dios. Impulsarlos con nuestras palabras. Hijo, tú vas a ser grande. A mí me encanta mi esposa porque mi esposa es la fan número 1 de mi hija. Ella cree, ella dice, tú cantas mejor que Lily Goodman, Joyce. Así le dice ella, tú cantas mejor que Lily Goodman. Y vas a llenar conciertos, y vas a cantar, vas a servirle al Señor. Y yo digo, ella lee lo que le dice la mamá. Tú eres alguien grande, Dios tiene un propósito contigo. Hermano, creer en nuestros hijos. Si nosotros que somos los papás no creemos en ellos, ¿quién va a creer en ellos? Algunas veces los hijos se ven frustrados porque no sienten que nadie cree en ellos. Por lo menos que tenga un fan en la casa. Mi mamá hace ese trabajo muy bien. Mi mamá es mi fan número 1. Para ella ningún predicador sirve. Ella, las prédicas de mi hijo, ella no le sirve ninguna otra predicación. Ella va a otras iglesias. Nada, pero nada. No es igual, mi hijo. Ella cree en nosotros, en sus hijos.
Para ella, su hija es la mejor negociante. ¡Wow! ¡Qué inteligencia! Y nos lo dice, cree en nosotros, nos impulsa, nos ha impulsado y aquí vamos. Tú tienes que impulsar a tus hijos, creer en ellos, lanzarlos. Sigue, ahí vas bien o estás mal, pero mira, sigue adelante. Dios tiene cosas grandes para ti. Bendice a tus hijos. Y número 12 y último, alguno hizo a que si usted sigue así le encima otro punto. Agárrelos fuerte y pelee por ellos. Usted quiere que sus hijos amen a Dios. Agárrelos fuerte y pelee por ellos. Porque esto es una lucha. Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, hablando de sus enemigos. No temas. Esos enemigos que han venido contra tus hijos, contra tu casa, no temas delante de ellos. Acuérdate del Señor grande y temible. Y dice: y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres y pelead por vuestras casas. Pelea por tus hijos. Hay una batalla grande por nuestros hijos. Pon la imagen que está allí. Así está el enemigo como león rugiente, buscando a quien devorar. Y sabes que es tan infame y tan malvado que su blanco preferido son los niños. Porque él sabe que si puede marcar un niño, marcará toda una vida. Si logra abusar a un niño, lo marcará por siempre. Su blanco favorito son los niños. Por eso nosotros a nuestra hija la tenemos ahí. En un descuido, el enemigo puede tirar a destruir a tus hijos. En una empillamada inocente, hemos visto nosotros hijas destruidas. En un paseíto por allá familiar con amiguitos, hemos visto niños destruidos. Con los hijos, hermano, hay que agarrarlos fuerte y luchar por ellos. Porque hay una batalla, hay peligros. Ellos están expuestos ¿Tú sabes lo que es el internet? El internet es un mundo. Y hay peligros allí. Escúcheme, si nosotros los adultos no hemos podido controlarlo, ¿qué le hace pensar que sus hijos sí? Escúcheme, hay peligros en lo que ellos ven. Siguiente, hay peligros en lo que ellos escuchan. Hay peligros en sus amistades. ¿Sabes cuántos pervertidos y abusadores hay? Pon la siguiente. Hay muchos de nuestros hijos que podrían estar así al borde de un abismo. Y yo te pregunto algo: si tú vieras a tu hijo así, con una mano así a punto de caer en un abismo, literal, pregunto yo, ¿cómo lo agarrarías? ¿Cómo lo agarrarías? Ay, suave, que de pronto se le daña la manito. Ay, qué pesar, no hay que hablarles duro porque de pronto psicológicamente se afecta. Mijo, agárrelo. Así, ¿usted cree que para agarrar a alguien así le va a doler o no? Ay, hermano, hay que agarrarlo fuerte. Porque si no, yo sí sé quién se lo va a agarrar. Y no está interesado porque se le rasguen las manitos. Se lo quiere destruir todo.
Escuche esto. En un día caluroso de verano en el sur de la Florida, un niño decidió ir a nadar en la laguna detrás de su casa. Salió corriendo por la puerta trasera y se tiró al agua y nadaba feliz. No se daba cuenta de que un cocodrilo se acercaba. Eso se ve mucho allí. Su mamá desde la casa lo miraba por la ventana y vio con horror lo que sucedía. Enseguida corrió hacia su hijo gritándole lo más fuerte que podía, advirtiéndole: hijo, sal de ahí. Oyéndole, el niño se alarmó y miró nadando hacia su mamá, pero fue demasiado tarde. Desde el muelle la mamá agarró al niño por sus brazos. ¿Cómo lo agarraría? Tratando de arrancárselo a esa bestia. Justo cuando el caimán le agarraba sus piernitas, la mujer jalaba determinada con toda la fuerza de su corazón. El cocodrilo era más fuerte, pero la mamá era mucho más apasionada y su amor no lo abandonaba. Un señor que escuchó los gritos se apresuró hacia el lugar con una pistola y mató al cocodrilo. El niño sobrevivió y aunque sus piernas sufrieron bastante, aún pudo llegar a caminar. Cuando salió del trauma, un periodista le preguntó al niño si le quería enseñar las cicatrices de sus piernas. Y el niño se levantó la colcha, la cobija y se las mostró. Pero entonces con gran orgullo se subió las mangas y dijo: pero esas no son las cicatrices que usted tiene que ver. Las que usted debe ver son estas. Eran las marcas de las uñas de su mamá que habían presionado con fuerza. Y dijo: estas cicatrices las tengo porque mi mamá no me soltó y me salvó la vida. No me soltó. ¿Cuántos de nosotros ya hemos soltado a nuestros hijos? Hay que agarrarlos. Muchos de nosotros podemos experimentar lo que le pasó a esa mamá. Nuestros hijos salieron a jugar, pero el cocodrilo vino a matar, ahí en el jueguito inocente. Y escuche, mi amado, tiene que haber en nosotros la pasión que había en esa mamá. ¿Sabe quién le gana a una mujer de esas peleando por sus hijos? Nadie. Agarrar a nuestros hijos. Y si toca hacerle algunas heridas, que sean heridas de amor, que los marquen para que en el futuro digan: mi mamá me agarró y me salvó. Amén. Hay que agarrarlos. Y le voy a encimar el último porque usted me dijo que no. Hermano, bendiga a sus hijos, bendígalos. Usted es la autoridad máxima después de Dios sobre la vida de sus hijos. Póngale las manos en la cabeza y bendígalos. Bendígalos, denle la bendición de Dios. La bendición es algo bíblico. Y era considerada tan potente que usted ve gente llorando en la Biblia porque el papá no le dio la bendición. Póngale la mano en la cabeza y diga: hijo, yo te bendigo, con las grosuras del cielo, con bendición de lo alto, con cielos abiertos, con el amor de Dios, con abundancia. Yo te bendigo, no maldiga, porque usted también puede maldecir a sus hijos, no sirves para nada. Bendiga a sus hijos, bendígalos, bendígalos. Entonces, esto que hoy estamos levantando como una petición: Señor, quiero que mis hijos te amen, algún día sea una realidad. Mi hija todavía está en crecimiento, oro a Dios que le guarde, pero si Dios nos concede la vida, sueño verla convertida en una gran mujer. Y si tengo más hijos, mi esposa se ayuda, coopera. Espero que mis hijos amen a Dios. Es lo máximo que yo podría dejarles, el amor, que amen a Dios.
Sé que nada les faltará, nada. Que mis hijos amen a Dios. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias. Hay una petición en nuestro corazón en esta mañana, Señor. Señor, que mis hijos te amen. Señor, quiero que mis hijos te amen. Los que los tenemos y hoy los que no lo tienen, no los tienen, pero anhelan en el futuro tener unos hijos. El caso no es traer hijos a este mundo, eso es fácil. El caso es levantar una generación diferente que ame a Dios, que ame a Dios. Señor, clamamos en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos. Señor, queremos que nuestros hijos te amen. Por eso te rogamos, Dios, que ellos puedan ver el señorío de Cristo en nuestra vida. Señor, queremos obedecerte. Señor, queremos anhelar y preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hijos todos los días. Señor, queremos amarte para que ellos sepan lo que es amar a Dios. Señor, queremos proveerles un hogar de amor en nuestro matrimonio. Señor, que ellos vean que el amor está en casa, que Dios está ahí porque ahí está el amor. Señor, queremos traerlos a Jesús para que tú les pongas las manos encima, Señor. Señor, queremos enseñarles la palabra de día y de noche, en la casa y fuera de ella. Señor, queremos orar con ellos y por ellos. Danos la sabiduría, Señor, para darles buenas cosas. Y ayúdanos a ser sabios para no darles cosas que los destruyan, Señor. Señor, ayúdanos a conectarnos con nuestros hijos. Una conexión que podamos meternos en su mundo y traerlos al nuestro con Cristo. Señor, enséñanos a corregirlos con amor y que cuando lo hagamos podamos decirlo: mira, hijo, te corrijo y yo sé que esto no te gusta y te duele, pero entiende, es que eres tan importante y te amo. Porque así lo hace Dios. Él dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Y usa la palabra reprensión y castigo, pero al lado de esa palabra está la palabra amor. Te corrijo porque te amo, porque eres importante para mí. Señor, ayúdanos a ser unos guerreros, a tomar estas flechas que tú nos has dado, Padre, y a lanzarlos. No hacer unos zampones criminales en una cárcel o siendo presidentes zampones. No queremos eso. Queremos hijos que te amen a Dios, que te amen, Dios, que vivan para ti, íntegros, santos, temerosos de Dios, apartados del mal. Ayúdanos a pelear por nuestros hijos. Y si tendremos que enfrentar cocodrilos, lobos, gigantes, que tu poder esté con nosotros para vencerlos y agarrarlos. Y que ellos puedan decir: mi papá nunca me soltó. Señor, queremos bendecirlos
Danos el poder en nuestra mano y en nuestra boca para bendecir a nuestros hijos. Y te pedimos, amado Dios, en esta mañana, que nos perdones por las veces que no hemos sido buenos padres. Que aunque no lo sepamos, estamos dejando recuerdos dolorosos en la mente de un hijo, de una hija. Estamos dejando malos ejemplos, perdónanos. Estamos dejando, Señor, cicatrices, pero no de salvación, de protección, sino cicatrices de dolor. Padre, queremos ser los héroes de nuestros hijos. Que cuando nosotros partamos de esta tierra no seamos un mal recuerdo en su mente. Que podamos dejar un legado, una marca imborrable en su corazón. Señor, te damos gracias. Y esta palabra quede sellada en nuestra mente, en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de la Gloria.